Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Sebastián Pineda. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre educar para pensar, historia crítica y emancipación. En este caso vamos a hablar de la historia de la educación como problema, desde su interpelación con la praxis pedagógica y desde la teoría crítica, desde la perspectiva inclusiva e intercultural. Vamos a entender que para hablar de educación no es solamente hablar de transmisión de conocimientos, sino de la formación del ser humano en su relación con el mundo. Desde una perspectiva pedagógica, vamos a entender que educar implica preguntarnos por el sentido del saber, la verdad en sí mismo, y por la manera en que el sujeto se constituye en la historia por medio de la educación y la pedagogía. En este sentido, la educación no puede ser comprendida como un proceso neutral. Según el desarrollo que plantea Orenbach en el 2004, los sistemas educativos de Iberoamérica no surgen de manera espontánea, sino como resultado de procesos históricos y vinculados a proyectos políticos y culturales. Esto nos lleva a cuestionar algo. ¿La educación ha servido para emancipar o para simplemente producir estructuras de dominación? En el caso colombiano, Pérez y Aídarraga evidencian que la educación ha estado marcada por las tensiones entre tradición y cambio. Sin embargo, esto no quita que muchas de sus estructuras sigan ancladas a modelos homogéneos, que desconocen en sí mismos la diversidad a nivel social. Esto nos remite aún más a más preguntas. ¿Qué tipo de sujeto está formando la escuela? ¿Qué sujeto crítico o sujeto de adaptación existe a nivel social? En la teoría crítica de la educación, vamos a entender que la teoría crítica está desarrollada por la Escuela de Frankfurt, que plantea que la sociedad moderna ha reproducido teorías de dominación que se han replicado incluso en las mejores escuelas. En este caso, como la escuela, como la García y Balseca. En este sentido, la pedagogía crítica surge como una alternativa. ¿Pero a qué? Al desencanto de la tradición y al desencanto de la educación a nivel institucional, que propone algo muy concreto, una práctica educativa a nivel del sujeto como constructor social. El sujeto como transformador social y de cambio tiene el poder de elegir. Se debe postular y mantener como un sujeto de cambio, un sujeto intelectual y crítico, capaz de cuestionar las estructuras de poder y generar procesos emancipatorios. Ahora, desde la inclusión y la interculturalidad, vamos a entender que hay una perspectiva. No son solo categorías pedagógicas, sino también modelos y filosóficos y contemporáneos de hoy en día. Implica saber qué tipo de saberes han sido históricamente legitimados en sí mismos. Autores como Araya y Binemilis plantean que la educación debe guiarse hacia la emancipación, reconociendo la diversidad en sí misma como un objeto constitutivo del conocimiento en sí mismo. Así, la educación inclusiva no debe limitarse solamente al acceso, sino también ser parte de las prácticas pedagógicas que reconocen la pluralidad social que hay en este momento, reconociendo así los saberes de experiencia. Tenemos así en cuenta que hablar de educación desde su saber histórico no es no solamente neutral, sino también profundamente política y ética a su vez. El reto del docente no es solamente pensar sujetos pensantes, sino sujetos que sean críticos y que hagan un cambio social que constituya una nueva línea a nivel de perspectiva inclusiva e intercultural, para que puedan pensar críticamente su realidad y transformarla. En ese sentido, vamos a ver que la praxis pedagógica se convierte en un acto ético, en el que educar no simplemente significa educar por educar, sino también asumir un reto intelectual, un reto emancipatorio, que a su vez conlleva una responsabilidad frente al otro y hacia la sociedad misma. Ahora bien, entender la educación desde la historia ayuda a comprender nuestras prácticas a nivel crítico.
que tiene como el reto para el docente construir espacios interculturales inclusivos que ayuden a evidenciar la realidad social del estudiante para que éste tenga un nivel de conocimiento más avanzado y pueda generar una emancipación propia a nivel social sobre las relaciones de poder y todo lo que lo constituye como sujeto. Por otro lado, hablar de educación no es simplemente hablar de contenidos metodológicos y programáticos, sino hablar en cómo el ser humano se comprende a sí mismo en el mundo. Como lo sugiere Martin Heidegger, la humanidad está atravesada por su historicidad en sí misma. Somos seres que comprenden desde su tiempo. En este sentido, educar implica formar sujetos capaces de habitar en su propia historia. Así la educación se vuelve en sí misma un acto ontológico y deja de ser un acto técnico. Una forma de ser en el mundo, como le dice Martin Heidegger, el Dasein. En articulación con lo que dice Maldonado, se evidencia que se ha planteado muchas veces el modelo de educación que rompe la lógica misma, como lo dice Friedrich Nietzsche, quien cuestiona las estructuras que imponen verdades lógicas. En este sentido, educar no es reproducir verdades, sino abrir posibilidades para las formas de creación de nuevas formas de pensar. En ese término podríamos decir que incluir es también resistir. ¿Pero resistir a qué? A los discursos dominantes, los discursos de poder, discursos contradictorios que no llevan a ningún lado. Es como decir, permitir que el ser del otro se manifieste en su diferencia, como lo dice Heidegger, sabiendo que la educación en sí misma es un acto ético, pero también lleva consecuencias políticas. Implica reproducir el mundo tal y cual como es, o abrirnos a posibilidades de cambio en sí mismas. Y transformarlo, como sugeriría Nietzsche. Quizá el verdadero sentido de la educación no es enseñar lo que es, sino posibilitar lo que aún no ha sido. Muchas gracias por su atención y espero verlos en un próximo episodio. Hasta luego.